Así que nosotros este miércoles pasado iniciamos el tema El Jesús que adoramos. El Jesús que adoramos. Muy oportuno porque a lo largo del tiempo sabemos que se nos ha estado presentando un tipo de Jesús distinto al que nos enseña las Sagradas Escrituras. Y más aún en estos días donde se habla de todo menos de Jesús. Así que vamos a orar a Dios para que nos dirija y nos permita por desarrollar este tema a la luz de su palabra y entender que Jesús es digno de toda adoración. Vamos a orar. Dios, amado Padre, te damos las infinitas gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Qué bueno saber que no hablamos al aire, sino que te deleitas en medio nuestro cuando te cantamos y te adoramos en espíritu y en verdad. Permite, oh Dios, que con ese mismo ánimo, con ese mismo sentir, tengamos toda buena disposición para escuchar en este momento tu palabra. Al mismo tiempo te pedimos perdón, porque sabemos que cuando llegan días como estos, muchos se apartan de ti, otros, Señor, se enfocan en las tradiciones, pero ayúdanos que en cada época, en cada situación, en cada ocasión, tu nombre sea exaltado. Glorifícate grandemente, gracias por cada hermano y hermana aquí presente, como también las personas que nos visitan, las ponemos delante de ti a esta hora, para que sea tu Espíritu Santo que haga la obra que ninguno de nosotros puede hacer, convencer de pecado, justicia y juicio, obra del Espíritu Santo. En tus manos ponemos este tiempo, dirígenos, Padre, y ayúdanos, porque para esto, ¿quién es suficiente? Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, es muy triste tener que cada vez que llegan días o tiempos como estos, reiterar una gran verdad que posiblemente todos conocemos. Posiblemente las dos festividades más marcadas durante el año en nuestro país sea la Semana Santa y el tiempo de Navidad. Y en ambos casos, una apunta a la última semana de Jesús hasta que muere viernes, famoso Viernes Santo, resucita domingo. Sin embargo, cuando llegan estos días o se acerca la Semana Santa, la gente se pone modo habichuela con dulce, modo playa y modo muchas cosas que no tienen que ver con la razón que se supone que es la principal por la cual se conmemoran esos días. Lo mismo sucede en tiempos de Navidad, aunque sí sabemos históricamente que hay más posibilidades que Jesús no haya nacido en invierno, pero ya es una festividad muy arraigada en el mundo, que supuestamente conmemora el nacimiento de Jesús. Sin embargo, también pasa lo mismo. Cuando llegan estos días, las personas se ponen modo cena, modo frutas, uvas, manzana, y ya usted sabe el resto, no hay que añadir más. Y como siempre pasa, el que verdaderamente debe ser considerado, una vez más, es ignorado, como cuando alguien hace una fiesta en tu casa, supuestamente celebrando tu cumpleaños, y al final ni te miran, ni te saludan, y se cogen el cumpleaños para ellos. Así pasa con las personas hoy día. Ustedes ven los niños, que cuando se hace un cumpleaños de niños, regularmente, los primeros 20 minutos se los dedican al niño. Luego de ahí se cogieron o se tomaron el cumpleaños para ellos. Así está pasando con nuestra sociedad en la medida que pasa el tiempo. En la medida que pasa el tiempo observamos cómo la gente ignora a propósito e involuntariamente a Cristo Jesús, a quien debe ser exaltado. Y por eso hablamos el Jesús que adoramos. Porque lamentablemente todas estas festividades están cargadas de cosas
elementos, inclusive hasta personajes que no tienen que ver nada con Cristo. Si no, pregúnteselo a Santa Claus. ¿Qué tiene que ver con Cristo en la Navidad? Sin embargo, van añadiendo y le van sumando y le van agregando, y la gente no se da cuenta que el enfoque principal del enemigo, ¿sabe cuál es? Sacar a Cristo de la mente de las personas y desviarla a otras cosas, a objetos y a la misma tradición. Decíamos en la escuela dominical algo sumamente importante, porque si el tema es el Jesús que adoramos, hay una pregunta que se desprende de forma natural, y es: ¿Jesús debe ser adorado? Una pregunta que, gracias a Dios, fue contestada bíblicamente, pero muchas veces no se está bien claro si se debe o no adorar. Sobre todo, ustedes saben que hay grupos religiosos que desestiman rotundamente a Jesucristo. Totalmente desestiman a Jesús. Y yo le voy a presentar, a modo de introducción, varios textos en la Biblia que son concluyentes para demostrar, primero, que Jesús es Dios. A veces nos enfrascamos en debates interminables con respecto al mismo Jesús, y de tanta vuelta que podemos dar en este tema, hoy usted va a escuchar una vez más una respuesta contundente para saber si Jesucristo es Dios, sí o no. Y voy a leer en primera instancia Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, si me pueden acompañar allí. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 19, versículo 10. Oigan bien. Voy a leer desde el 9 para que se entienda mejor. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Eso dijo Juan. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí, como ya vemos, el libro de Apocalipsis, bastante conocido, a Juan se le da la revelación de las cosas que han de suceder en lo adelante. Y aquí se presenta un ángel de Dios que le está diciendo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Al recibir estas palabras, Juan inmediatamente quiso postrarse delante del ángel e inmediatamente fue detenido y le dijo: no lo hagas porque somos consiervos. Yo estoy haciendo un trabajo también. No es a mí a quien debes adorarme. Le dice: adora a Dios. Evidentemente sabemos que el cristiano no debe de adorar ni venerar ángeles. La Biblia prohíbe rotundamente ese tipo de relación entre una persona, sobre todo un cristiano, y ángeles. Nunca olvido a un jefe que tenía en un empleo, donde un día me propuso algo y me dijo que yo conociera el nombre de mi ángel. Oigan eso. Y de vez en cuando iba a la casa, lo escuchaba hablando solo. Uriel, ¿dónde estás? Uriel, era un demonio. Imagínese usted. Él quería enseñarme a mí cómo yo hablar con el ángel mío y llamarlo por su nombre. La Biblia dice en Colosenses que el cristiano, el creyente, no debe de afectar humildad ni culto a ningún tipo de entidad o ángeles. Porque recuerden lo que dijo el Señor Jesucristo al mismo Satanás cuando fue tentado: al Señor tu Dios, ¿qué? Adorarás y a Él solo servirás. Satanás es un ángel también. Pero también encontramos en el capítulo 22, ahí mismo, versículo 8 y 9, otro caso que se dio con Juan. Apocalipsis 22, 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas.
Y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Otra vez se repite. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Otra vez dice, adora a Dios. Adora a Dios. Por entonces, ahí viene la pregunta otra vez. ¿Jesús debe ser adorado? Porque lo que estamos viendo hasta este momento es simple. El único que debe ser adorado, ¿quién es? Dios. Y para que Jesús sea adorado, entonces debe ser Dios, evidentemente. Pues ahí vamos a Mateo capítulo 28. Porque primero debemos de creer verdaderamente si Jesús debe ser o no adorado. Vamos ahora a ver otro caso. Mateo 28, vamos a leer el 9 y luego el 17. Mateo 28, ahí está. Ya este es el último capítulo y como bien saben se está hablando de la resurrección de Jesús. Y las primeras que vieron a Jesús resucitado fueron mujeres, eso ya lo sabemos. Pero fíjense qué hicieron estas mujeres. Mateo 28, versículo 9. Y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies. ¿Y qué hicieron? Le adoraron. Oh, ¿qué pasó ahí? Porque la Biblia no dice en ese momento, Jesús no le respondió, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Jesús no le dijo, adora a Dios. ¿Están dando cuenta? Vamos al versículo entonces 17 ahí mismo para que se pueda ratificar, porque no solamente lo hicieron las mujeres, sino también lo hicieron los discípulos. Más adelante dice la Biblia que cuando le vieron, estamos hablando de los 11 discípulos, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Qué hicieron? Le adoraron otra vez. La Biblia no en ninguna parte aquí dice que cometieron un grave error, las mujeres o los discípulos. Y finalmente, para concluir con esta exposición de que Jesús verdaderamente es Dios por el hecho de ser adorado, miren lo que dice Apocalipsis 5, 11, 13. Y este texto que vamos a leer ahora, que corresponde a la lectura de este servicio al principio, fue la prueba más contundente en una discusión hace muchos años que tuve con un testigo de Jehová. Y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 al 13. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero, usted sabe quién es el Cordero, ¿no? El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está, oigan dónde, en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Si ese pasaje no demuestra que Jesucristo es Dios, hay problema. Porque solamente Dios debe ser adorado. Y eso es muy importante porque dijimos el Jesús a quien adoramos. Desafortunadamente, con el tiempo hemos visto inclusive predicadores que se han hecho famosos, que han llegado a un punto tal que ellos mismos se han proclamado ser Jesucristo. Nunca olvidaré a un amigo de años atrás que fue muy triste su muerte,
porque estábamos juntos, compartíamos los proverbios, era muy mayor que yo en ese entonces, y hablábamos mucho, relajábamos mucho, pero no sabía que por otro lado él llevaba una vida distinta. En los vicios estaba él. Estaba metido en la iglesia y por otro lado estaba en los vicios, pero yo no lo sabía. Me decían, mira que fulano está en esto, y yo no sabía nada de eso. Me decía, mira, él anda por el hospital regional diciendo que él es Jehová ahora. ¿Cómo así? ¿Que él es Jehová? Y estaba tan sumido en los vicios que terminó con su vida. Él olía a tínel y terminó bebiéndose el tínel. Y ya usted sabe la manera en que murió. Pero siempre, cada vez que pasan tiempos y tiempos, vienen personas a autoproclamarse Jesús. Aún la misma Biblia dice que en los últimos días vendrán falsos cristos. Y el mayor de ellos, el que le va a poner la tapa a todo esto, ¿sabe quién va a ser? El anticristo. Porque va a hacer milagros y va a hacer muchas cosas que Cristo hacía para engañar a la gente. Porque si el patrón o el modelo que veían de Jesús o el Mesías como un libertador del Imperio Romano, el anticristo va a venir con todas las características que ellos esperaban al principio y por eso serán engañados. La Biblia lo dice, tendrá un poder engañoso y hará muchos prodigios y señales, pero es por la justa retribución de Dios. ¿Sabe por qué? Por haberle rechazado. Y yo le digo algo a usted que no conoce de Cristo en este momento. Aproveche ahora que se le está hablando del Cristo de las Sagradas Escrituras, porque llegará un tiempo donde ya esto ni se va a hablar. Llegará un tiempo donde se va a querer prohibir esto y solamente se va a hablar de otra cosa. Ya usted y yo sabemos que hay países donde no se puede ni siquiera abrir la Biblia. Pero el Jesús que adoramos, aunque todo parezca que está triunfando el mal, usted y yo sabemos que lo que dice Apocalipsis 5 se va a cumplir en aquel día. Toda rodilla se doblará ante el Señor. Y hay que recibir a Jesucristo ahora. El Jesús que nosotros adoramos no es un amuleto. El Jesús que adoramos no está limitado a un cuadro en una casa. Hay tantas personas que hablan de forma despectiva y hasta chistes hacen de Jesús que deshonroso sería hasta mencionarlo, hermanos. Pero déjeme decirle que he tenido el mal sabor de escuchar chistes de Jesús que ningún cristiano que verdaderamente ame a Dios y lo reconozca como Dios y que le adore se va a reír de algo así. Pero hoy día se hacen tantos chistes de Jesús en los muñequitos, en las películas, en las series, que no quiere usted saber. Yo le voy a decir algo y este consejo siempre lo he dado. Cuando usted va a ver una película o serie cristiana o le llamen cristiana, asegúrese de que eso que usted está viendo esté en las Sagradas Escrituras. Porque de manera sutil se nos está presentando un Jesús distinto al que se presenta acá. Continuamente hablando con adolescentes, hablando de la Biblia, y yo, ¿y dónde lo sabe? ¿Y dónde lo estudió? Ah, no, yo vi la novela tal de Moisés. Y yo, ¿cómo? Y hablando, ¿y cómo tú sabes eso? No, yo lo vi en una serie. Pero pocos usted va a escuchar que diga, yo lo leí en la Biblia. ¿Y sabe dónde está el problema? Que la gente asume lo que ve y lo que oye como bueno y válido. Y hay detalles que pueden parecer simples, pero cambian todo el panorama de una historia. Cambian todo el sentido. Muchos eventos que la Biblia, por ejemplo, narra de noche, en serie lo presentan de día. Y mucho usted no se da cuenta de eso. Hubo una película que salió en Netflix hace un tiempo,
donde presentaba a los discípulos de Jesús consumiendo drogas y Jesús con ellos ahí, como que todo era normal lo que estaban haciendo. Y yo siempre suelo contar una vez que después de ahí aprendí, tomé un video hace muchos años y estaba hablando de un episodio de Jesús, y cuando estoy mirando la pantalla, el video que yo no me percaté, no lo vi completo en ese entonces, cuando lo estoy viendo en pantalla, yo digo, ay señores, mira cómo presentan a Jesús. Tenía las cejas sacadas, tenía una vocecita un poco rara, y yo, wow, tuve que arreglar el mensaje en ese momento y pedir disculpas, porque uno inconscientemente puede dejarse llevar de la corriente. Y por eso les digo, mis amados, tengan mucha cuenta el Jesús que usted está adorando, porque posiblemente estamos adorando a un Jesús distinto al que nos presenta la Biblia, a un Jesús que es el prototipo o el modelo que el mundo quiere que usted vea, porque como Satanás y el mundo mismo no pueden ocultar la realidad de que Jesucristo vino, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, sencillo, presentar uno diferente. Y por eso a veces la lucha no viene tanto de afuera, sino de adentro. Y por eso es importante, Jesús es digno de toda adoración y debemos de conocer sus atributos. Hablábamos al principio de este año, nuestro primer mensaje, que Jesucristo es el ejemplo perfecto. En todos los aspectos humanos, naturales, morales, en todos esos atributos que son transferibles, no hay forma de que veamos a otro ser que sea normativo que no sea Jesucristo. Porque el único que fue tentado en todo, pero sin pecado, fue Él, además de que Él es Dios. Pero hay otros atributos que son intransferibles, que solamente le corresponden a Él por ser Dios. Y eso quiero tratarlo brevemente. Juan capítulo 1, vamos a ver uno de esos atributos que nos hacen ratificar el hecho de que debemos de adorarle a Jesús. Un versículo muy famoso: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sabe qué te está diciendo el texto? Que Jesús, o la vida de Jesús, no empezó en el pesebre, como nos presenta la Navidad. Ahí se está hablando de la preexistencia de Jesús antes de ser encarnado. Por eso en el versículo 14 es que dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Pero el versículo 1 dice que existía antes, de manera que Él es eterno. Y a diferencia de Lucas, que menciona el nacimiento de Jesús, de Mateo, que habla también del nacimiento de Jesús, usted encuentra, por eso le llaman a Juan el teólogo, porque él no menciona cuándo nació. ¿Sabe por qué? Porque Él es eterno. Lo primero que menciona Juan para demostrar que Jesús es Dios o el Hijo de Dios es: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Lástima que la traducción del Nuevo Mundo traduce allí: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra, según ellos, en esa versión, era un Dios. Y eso es un grave error, porque el artículo un no aparece en los originales, se lo añadieron en la traducción del Nuevo Mundo. Pero para el colmo, el término o el título de Dios está en minúscula, y usted sabe a qué se refiere cuando está en minúscula. De manera que Jesús, el Dios que adoramos, es eterno. El mismo Hebreos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Sabe en qué momento los judíos ya no aguantaban más, no soportaban más a Jesús?
de tanto hablar y que según ellos se hacía pasar por Dios, cuando él le habló de Abraham, ese fue el versículo más contundente para ellos, que dice la Biblia, tomaron piedras, ya no aguantaron más. ¿Sabe qué dijo Jesús? Ellos tantos que se afanaban por mencionar a Abraham, nuestro padre Abraham, ¿sabe lo que le dijo Jesús a ellos? Antes que Abraham fuese, yo soy. No hay más palabras. Porque para ser antes que Abraham, él es un muchacho joven este hombre, ¿cómo es que es antes de Abraham? ¿Sabe por qué? Porque el Jesús que adoramos, usted y yo no podemos verlo como cuando nació y a partir de ahí. Él es eterno. Él es eterno. Y dice la Biblia que este era en el principio con Dios. Por eso entendemos claramente que el plural que se menciona en Génesis capítulo 1 no es una falta en la gramática. Porque muchos han querido buscar o entender la Biblia según los parámetros de la lengua española. ¿Y cómo va a ser que si Dios está hablando va a decir hagamos? No dice hago al hombre conforme mi imagen y conforme mi semejanza. No, el texto dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ese plural está en los originales, porque Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. De manera que debemos tener mucho cuidado, porque a veces nos quedamos en una parte de Jesús. En la Navidad, que sabemos ya, una sustitución de una festividad muy arraigada en Roma, el nacimiento del sol, y evidentemente para no destituir o quitar una fiesta tan conocida entre ellos, y más que se aceptó el cristianismo como la religión oficial del imperio, entonces mejor vamos a sustituirla por el nacimiento de Jesús hasta el sol de hoy. Y es muy bonito lo que se presenta de Jesús. Y no estamos condenando que se conmemore el hecho de que Jesús haya nacido. Pero debemos estar convencidos por la Biblia de que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Antes de llegar al pesebre, Jesucristo es Dios. Y antes de que llegara allí, ¿sabe qué decía el profeta? Será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. El Dios que adoramos debe ser entendido a la luz de la Biblia. Porque en la medida que pasa el tiempo, la gente se relaja tanto con Jesucristo. Nunca perdamos de vista que Él es eterno. Imagínese usted cuando le dijo a sus discípulos, yo estaré con vosotros todos los días. Pero Jesús, según el mundo, ya se había terminado su ciclo, 33 años. Murió, fue sepultado, resucitó y ya. La Biblia lo presenta todavía porque Él es eterno. Otro de los atributos que no podemos perder de vista es que Jesús todo lo sabe. Y de esto hay bastante pasaje para demostrar eso. Pero cuando se acercó Natanael, ya Jesús sabía de dónde venía. Ya Jesús sabía quién le iba a traicionar. Ya Jesús sabía la pregunta que le iban a hacer los fariseos y ellos. Usted y yo, cuando estudiamos el Evangelio de Marcos, nos dimos cuenta de que Jesús es omnisciente. Y como dice Juan, Él no tenía necesidad de que le hablaran del hombre, porque ya Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Es evidente que Jesús todo lo sabe. Los discípulos tenían muchos pensamientos de dudas, aún estando con Jesús ahí. Y en varias ocasiones Jesús les respondía a ellos en virtud de lo que ya Él sabía como Dios, porque Él sabe lo que hay en cada corazón. Otro de los atributos de Jesús, Él es omnipotente. Cuando dice la Biblia en Juan y también en Colosenses 1, 16, 17, todas las cosas fueron creadas por Él y sostenidas por Él. Para usted crear, usted debe tener poder.
Y no poder, porque no estamos hablando de crear como el ser humano que crea algo y se destruye en un momento. ¿Usted cree que es fácil crear los cielos y la tierra? ¿Usted cree que usted pueda decir, sea la luz y será la luz? Todos se sorprendían cuando Jesús mandaba callar el mar y el viento y todo lo demás. Que Jesús caminaba, que Jesús sanaba, que Jesús hacía esto, porque su poder es ilimitado. Todas las cosas fueron creadas por Él. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, un pasaje concluyente donde muestra a Jesús superior a todo. Dice en el capítulo 1, versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, oigan eso, todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Usted está escuchando esto? Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese es el Jesús a quien usted y yo debemos de adorar. No a un Jesús de cuentos, no a un Jesús de series, a un Jesús real que vive y reina por los siglos de los siglos. Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es eterno, pero también es omnipresente. Para Jesús decir, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, imagínese usted lo que implica esto. Es necesario, hermanos, entender que no adoramos a cualquier persona. Tenga mucho cuidado cuando usted se va a referir al Señor, porque ya he sostenido muchas conversaciones de personas, o he escuchado también personas hablar hasta de manera despectiva de Jesús. La figura de Jesús siempre ha sido atacada por muchos años. Por ahí andan unos que dicen que Jesús estaba enamorado de Marta. Por ahí andan algunos que dicen que Jesús estaba como inclinado hacia Lázaro. ¿Y cómo es eso con un hombre llorando por otro? Que Jesús lloró. ¿Así? Hay que leerlo y escucharlo, hermano, para darse cuenta de cosas. Pero por ahí andan muchos que dicen lo que usted ve de forma sana en la Biblia, ellos lo ven desde otra perspectiva. Y no dudo que saquen una versión de la Biblia ya totalmente de la comunidad, donde ellos puedan crear su propio todo compendio completo de la Biblia. Ya existe en Dallas, Texas, la iglesia gay más grande del mundo, la Catedral de la Esperanza, como se llaman ellos, porque es una comunidad, un refugio espiritual para la comunidad gay de fe. Asimismo, y ya se ha estado rebajando los estándares bíblicos, porque desde que usted quita a Cristo, desde que usted rebaja la figura de Cristo en una iglesia, cualquiera está reinando ahí, menos el Señor Jesús. Todo poder y toda autoridad me es dada. Él dice en Mateo 28, 18. Y yo te quiero hacer esta pregunta en el día de hoy para ir arribando en lo que el Señor nos está trayendo en este día. ¿Cuáles son aquellas cosas que por muchos años has pensado o creído de Jesús que posiblemente no tenga sustento en las Sagradas Escrituras? ¿Cuáles son esos medios, esas series, esas películas o esos libros que posiblemente no te has dado cuenta de manera sutil cómo te han presentado a un Jesús totalmente distinto al que estamos hablando en este momento?
tenemos que quitar cosas que por muchos años se han infiltrado en nuestras mentes. Jesús es el pan de vida, Él es la luz del mundo, Él es la puerta de las ovejas, Él es el camino, la verdad y la vida, Él es la resurrección. Sus obras hablan por Él mismo. Su facultad para perdonar pecados tenía mareado a los religiosos de aquella época. Él hizo milagros que solo Dios podía hacer. Imagínese usted resucitar muertos. Imagínese usted una mujer con muchos años padeciendo de un flujo y el Señor sanarle. Imagínese usted una persona con muchos demonios y el Señor quitarle eso, con solamente, como dice Hebreos 1:3, con el poder de su palabra. Si Jesús no es Dios con todas estas cosas, entonces estaríamos cometiendo un grave error en adorarlo. Sin embargo, la Biblia es coherente en demostrar que Él es digno de toda alabanza, de toda gloria, de toda potestad. ¿Por qué entonces, si sabemos que Jesucristo es Dios, y como el Señor le reclamó en muchas ocasiones a ellos que le llamaban Señor, Señor, y no hacían lo que Él le decía? Todo aquel que reconoce a Jesús como Dios en su vida y que verdaderamente le adora, hace como hizo el apóstol Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas, ¿qué? Han sido ahora hechas nuevas. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús, entonces, aún siendo Dios, tomó nuestro lugar, murió en nuestro lugar. ¿Y qué estamos haciendo entonces nosotros con esa gran bendición que hemos recibido? La Navidad no puede sustituir a Jesucristo. Las festividades, las tradiciones no deben de sustituir a Dios. No importa la época en que nos encontremos, el momento histórico donde estemos, siempre Jesús debe ser adorado. Y Jesús se adora no como el mundo piensa que se debe de adorar. Tenemos que dedicarle todo nuestro tiempo, tenemos que dedicarle todos nuestros recursos, tenemos que dedicarle nuestros talentos, nos debemos al Señor. Pero muchas veces estamos tan envueltos en los compromisos o en el entretenimiento que nos olvidamos de la sincera fidelidad a Cristo. Por cualquier cosa dejamos de servir a Dios. Por cualquier cosa dejamos de comprometernos en la obra de Cristo. Y decimos por un lado que le adoramos. Tenemos que esforzarnos cada día. Porque llegará tiempo donde posiblemente, si no nos fundamentamos en la palabra, vamos a estar yendo de acá para allá pensando que estamos adorando a Jesús y posiblemente nos estamos adorando a nosotros mismos. Y posiblemente estamos adorando cosas, objetos confundidos, pensando que ahí se limita la grandeza de nuestro Dios. Para algunos se le hace más fácil cumplir su voto o su devoción a un cuadro o a una imagen. Es muy fácil. Usted levantarse cada mañana, tirarle como hacían en antes sus pesetas y decirle 2 o 3 cosas y con una vela. Para la mucha gente, mira, eso es muy fácil. Y ya con eso pagaron sus votos y pagaron todo eso. Ese no es el Jesús que adoramos. Ese no es el Sagrado Corazón. Eso no es el niño. Ese no es el Jesús que adoramos.
El Jesús que adoramos verdaderamente es Dios. Es omnipotente, es omnipresente, es soberano, es omnisciente, es eterno y todo lo que más usted y yo sabemos. De manera que hoy es tiempo de comprometernos con el Señor. Si hemos estado fallando, si hemos estado claudicando entre dos pensamientos, hoy es el día de comprometernos fielmente con el Señor. Y fíjense que no es tan fácil para muchos comprometerse en diciembre. Alguien dijo por ahí que el que se convierte en diciembre tiene que ser de Dios eso. Yo no sé por qué lo dicen. Pero al final no hay nada imposible para el Espíritu Santo. No hay época que el Espíritu Santo no pueda convencer a una persona de pecado, de justicia y juicio. Seguiremos predicando al verdadero Jesús que adoramos. El mundo está presentando un Jesús en el pesebre y nada más. Pero la obra de Jesús completa se ha desestimado. Jesús no solamente nació, Él vino, vivió, murió, resucitó, está sentado a la diestra de Dios y volverá por su pueblo. Esa es la historia completa de todo esto. Jesús no se quedó en el pesebre. El Jesús que adoramos es Dios. El Jesús que adoramos volverá por su pueblo. Y quiera Dios que cuando Él regrese nos encuentre haciendo así. ¿Haciendo qué? Adorándole en espíritu y en verdad. Vamos a orar.